Bienvenidos al webinar del equipo de Quinto Encuentro y NFCYM. Saludamos a los agentes del Ministerio Hispana en todo el país. El webinar de hoy es Nuestra Espiritualidad Hispana Latina durante el COVID-19, un webinar para los líderes de la Pastoral Hispana. Yo soy Darius Villalobos, director de Diversidad e Inclusión de NFCYM. Es una bendición darles la bienvenida a más de 300 participantes en este evento formativo. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, la doctora Patti Jiménez. Buenos días y buenas tardes. Soy Patti Jiménez y sirvo como coordinadora de comunicaciones para el Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina y hoy voy a servir de nuevo como su moderadora. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tienen preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco y escriban su pregunta y seleccionen enviar. Compartiremos las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente es relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan a aquellos alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara o Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas que el webinar haya sido concluido, recibirán un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está programada para 1 hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupan retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión que se haya perdido. El título del webinar de hoy es Nuestra Espiritualidad Hispana Latina durante COVID-19 y hoy tengo el placer de presentarle a nuestros panelistas, que primero es Alejandro Aguilera Titus, coordinador nacional del Quinto Encuentro y director adjunto de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. También tenemos a Elizabeth Román, presidenta de NCCHM, que es el Consejo Católico Nacional para la Pastoral Hispana, y también es directora de la Pastoral Hispana en la Diócesis de Joliet. Finalmente, les presento al doctor Javier Orozco, presidente de NACADEM, que es la Asociación Nacional de Directores Diocesanos de Pastoral Hispana, y también es director ejecutivo de Dignidad Humana y Asuntos Interculturales para la Arquidiócesis de San Luis. Muy bien. Antes de ceder la palabra a nuestros panelistas, vamos a tomar un momento para ponernos en la presencia de nuestro Dios, que nos une en nuestra misión y ministerio con la Iglesia y esa joven y hispana. Conforme oramos la oración del Quinto Encuentro, voy a invitar a Alejandro que nos guíe por esta oración. Alejandro. Disculpen, es que perdí la conexión por un momento, me pude reconectar. Buenos días, buenas tardes a todos. Oremos. Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos por los medios a nuestro alcance, a caminar junto a ellos en este tiempo de crisis, a escuchar sus preocupaciones con compasión, responder sus dudas con sensibilidad y proclamar tu palabra con esperanza para que puedan sentir tu presencia en cuerpo y sangre en sus hogares. Aliméntanos hoy como discípulos misioneros y quédate con nosotros siempre.
mientras nos dedicamos en este tiempo de Cuaresma y Pascua a redescubrir el amor y compartirlo en nuestras familias y con toda la familia humana. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes, llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa protección de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, patrona de las Américas. Amén. Amén. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a iniciar de nuevo usando la metodología de la pastoral hispana, ver, juzgar y actuar. Iniciamos primero con ver qué es la realidad. Entonces voy a invitar al doctor Orozco si puede compartir un poquito cómo es que estamos invitados a ver nuestra espiritualidad. Entonces, doctor. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Es un gusto estar con ustedes. Creo que una de las formas que estamos invitados a ver en estos días es precisamente a ver como hispanos latinamente, y es un ver con el corazón. Es decir, es con el corazón viviente que como latinos hispanos estamos viendo esta realidad. Esto implica, creo, tres movimientos muy esenciales para nosotros. Primero es que estamos invitados a ver con los ojos y unos ojos solidarios, es decir, con la solidaridad en la mano. Sentir y vivir la realidad, pero también reconocer la diversidad que existe en esta realidad, porque no todos están siendo impactados de la misma forma. Sabemos que nuestra comunidad es diversa y tiene diferentes dimensiones, ya sea culturales, sociales, económicas. Entonces, estos ojos solidarios nos invitan a sentir esa realidad y reconocerla para entonces poder ser de servicio. Segundo, es los ojos informados, es decir, con ojos compasivos, que es muy nuestro como hispanos, como comunidad. Y aquí yo diría que los ojos informados, los ojos compasivos, nos invita a un ver que no minimiza y mucho menos niega la gravedad de la situación que estamos viviendo. Es importante que nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra forma de ser, no minimicemos o neguemos esta realidad en una forma. Si hay momentos de humor, se entiende, pero a la vez es un momento serio, entonces estar informados y ser compasivos y reconocer eso va a ser muy importante. Y tercer puntito aquí sería los ojos de discernimiento, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo, como ya hemos dicho y sabemos, es muy dura y la estamos sintiendo como pueblo. Entonces, es muy importante que nuestro ver, el ver del corazón, se ubique ante la presencia de Dios y se pregunte, ¿dónde es que Dios quiere que yo fije mi mirada? Vuelvo a repetir, ¿dónde es que Dios quiere que fije yo mi mirada? Entonces, si atendemos a ese llamado espiritual de fijar la mirada donde Dios quiere, ahí vamos a poder juntos entonces magnificar la esperanza que se necesita y así aumentar la caridad y la fe que sentimos en el corazón. Entonces yo diría esos tres puntitos son muy importantes. Ver con el corazón es ver con ojos solidarios, ver con ojos informados compasivos y ver con ojos de discernimiento para poder responder en una forma que magnifique la esperanza y la caridad. Muchas gracias, doctor Orozco. Vamos ahora a invitar a Alejandro si él puede compartir un poquito sobre la vivencia espiritual durante ya sea Domingo de Ramos o Semana Santa y la Pascua. Alejandro. Muchas gracias. Pues una realidad que se hizo muy evidente durante la celebración del Triduo Pascual y en los días que nos llevaron hacia ella fue que nuestro pueblo es un pueblo profundamente sacramental. Nos gusta ver, sentir, palpar, escuchar con todos nuestros sentidos la fe. Y en esta situación en la que no tenemos acceso al templo, a la iglesia, que estamos en casa, fue maravilloso ver cómo se multiplicaron los esfuerzos de distintas parroquias de hacer accesible la celebración de las distintas celebraciones eucarísticas, el domingo, el Viernes Santo también, de manera virtual. Fue impresionante ver en las redes sociales, en Facebook sobre todo, la cantidad de sacerdotes que estaban ofreciendo la celebración
de la Santa Misa, cómo el pueblo participó en números impresionantes para pues, tener la experiencia eucarística que nos hace a nosotros un pueblo tan especial, el pueblo católico en el mundo, en la historia de salvación. Entonces fue realmente muy motivador el que muchos sacerdotes que nunca habían tenido esta experiencia decidieron lanzarse a la aventura. También fue muy interesante la participación entre los laicos y los sacerdotes en la preparación de esta experiencia virtual de la Eucaristía. No sé si ustedes mismos fueron también quienes les ayudaron a los sacerdotes a navegar la cuestión técnica. Yo sé de muchos colegas, incluso dentro de UACCB, de la Conferencia Episcopal, pero en distintas diócesis, que se convirtieron en personas claves en apoyar a los párrocos para que pudieran llevar a cabo esta celebración virtual y que nuestro pueblo se sintiera acompañado y pudiera participar. También, en términos de la respuesta de la gente, no se escuchó, por lo menos a mí no me tocó escuchar si se sentía o no de la misma manera, si era como estar en el templo o no. Más bien la gente se sentía profundamente agradecida de tener la oportunidad de participar en la celebración de la Santa Misa. Nuestra religiosidad popular también se hizo muy visible, sobre todo alrededor del Domingo de Ramos, en donde por días antes del Domingo de Ramos se corría en las redes sociales una serie de recomendaciones de cómo nosotros podíamos participar, poniendo ramos en las puertas de las casas. En algunas parroquias hicieron procesiones con la gente en sus coches, se daban las palmas, claro, con todas las precauciones, pero nuestro pueblo, que es un pueblo tan acostumbrado a la procesión, a las expresiones visibles de la fe, participó de manera muy significativa en estos nuevos formatos que nos ofrece, gracias a Dios, en nuestros tiempos, la tecnología, sobre todo a través de la Internet. Así es que ver toda esa realidad de nuestro pueblo que está tan enamorada de los sacramentos, su respuesta, pero también quiero enfatizar la creatividad y compromiso de los párrocos, que muchos, la gran mayoría de ellos, pienso que se lanzaron a esta aventura, a esta nueva experiencia de celebrar la misa sin ver a su congregación, sin ver a sus fieles, sin embargo sabiendo que estaban ahí. Muchas gracias, Alejandro. Ahora invito a Elizabeth Román si puede compartir un poquito de lo que vivieron en la diócesis de Joliet y con sus párrocos. Pues tomando, ¿verdad?, donde Alejandro acaba de dejar sus comentarios, a mí me ha tocado trabajar con los párrocos. Ellos, pues esto ha sido una experiencia diferente. Nunca se imaginaron que las puertas de la parroquia iban a estar cerradas, mucho menos en una cuaresma, mucho menos en una Semana Santa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo vivimos en la Eucaristía? El obispo Pates de la diócesis de Joliet nos dice que la Eucaristía es nuestra esencia. Entonces andábamos como que las primeras semanas un poco perdidos. Por lo menos yo le diría que las últimas 2 semanas de marzo fue como que corriendo a ver cómo nos conectamos con el pueblo. No queremos que se olviden, no queremos que se desconecten. Entonces, pues poco a poco íbamos caminando. Tenemos un equipo de discípulos misioneros en la diócesis que nos reunimos semanalmente y empezamos a apoyar a esos párrocos. Nos reunimos con los deans y los deans traían a sus pastores y entonces empezamos a ofrecerles recursos, empezamos a apoyarlos con la tecnología. Muchos de los pastores no tenían ni página de Facebook, entonces de momento tienen que ver cómo empiezan a transmitir la misa en vivo, hacer live streaming. Ellos muchos decían que eso no era ni algo que querían que fuera parte, ¿no? Que la gente tenía que venir al templo. Pero entonces se han encontrado con las puertas cerradas, con el pueblo que no está ahí. Y muchas veces les digo que los pastores se encuentran hasta solos, pero entonces ha habido un cambio.
Los hemos visto que están mucho más conectados con el pueblo, están llamando. Nosotros en la diócesis hemos hecho un proceso de llamar a los líderes para que ellos se conecten con los feligreses en la parroquia. También los pastores están llamando para conectarse personalmente, porque a ellos les hacen falta también estar con nosotros, de la misma manera que a nosotros nos hace falta ir a la misa y estar con ellos todos los domingos, ¿no? Pero entonces, también dentro de todo estamos también planificando y mirando qué vamos a hacer cuando esto se acabe y cuando nos toque regresar. Cuando nos toque regresar a esa parroquia, uno de los pastores decían, y yo lo he repetido mucho porque me siento igual, que él se va a parar en la puerta del templo y no va a ser, no, sabe que no va a poder abrazar a nadie, pero que va a estar llorando, porque todos estos días ver ese templo vacío ha sido muy doloroso para ellos. Así que nosotros en la diócesis, con el equipo de discípulos misioneros, los estamos acompañando, porque ellos también necesitan. El pueblo depende de sus pastores, pero los pastores muchas veces están solos. No solamente necesitan de nuestras oraciones, sino también de nuestro acompañamiento. Entonces, pues le estamos dando como especie también de orientaciones en cómo conectarse, cómo hacer juntas y reuniones y grupos por Zoom y por Internet. Y una cosa que les digo, que son los jóvenes los que están apoyando mayormente este cambio de nuestra iglesia, que ya no es en 4 paredes, sino que estamos en el Internet y entonces andamos perdidos. Y son o los jóvenes o los pastores asociados o ya el joven que ayudaba con la página de web de la parroquia, que son el puente en este nuevo mundo en que vivimos cuando hacemos ministerios por las redes sociales, ¿no? Pero entonces hay que ver cómo vamos a celebrar esa primera misa cuando regresemos, ¿verdad? Dentro de todo que tenemos que practicar ese distanciamiento social, y nosotros los latinos no somos muy buenos en eso. Nosotros nos pasamos, ya sabemos que el saludo de la paz son 5 minutos subiendo y bajando por los pasillos y hasta el padre baja del altar. Vamos a ver, es día a día, tenemos que seguir de nuevo apoyándonos y haciendo cosas como estas. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir. Ahora vamos a hacer algo diferente. Normalmente yo modero esta porción y entonces nos toca ahora el juzgar, que es tomamos ¿verdad? La riqueza de nuestra enseñanza de la Iglesia Católica y es un diálogo y una conversación, ¿verdad? con la realidad. Entonces, yo voy a presentar un poquito sobre la mística hispana, ¿verdad? Y los medios de comunicación, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y yo digo que la mística o nuestra espiritualidad hispana nos brinda 6 distintas características que pueden ser compatibles con la experiencia religiosa y cultural de los católicos hispanos. Muy bien. La primera es que nuestra espiritualidad lleva una antropología comunitaria, es decir, que como católicos, ¿verdad? Más bien vivimos en relación ya sea con nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestros barrios y también con nuestro Dios. Y cuando los católicos latinos usamos las redes sociales, lo hacemos en relación con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades y ahora incluso con esta extensión de ahora nuestras parroquias que estamos formando comunidad. Segundo, que es lo material o espiritual. Para nosotros, los hispanos latinos católicos, hay poco o ninguna separación entre el mundo material y el espiritual. Y tenemos una imaginación sacramental que ve a Dios presente en los objetos y los eventos de la vida cotidiana, incluso en lo que hablamos. Si yo les digo a ustedes, nos vemos mañana, decimos, ¿qué me dicen ustedes? Van a decir, pues Dios mediante, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, incluso en cómo nos expresamos, Dios está presente. Lo mismo ahora, nosotros no vemos esa distancia, ¿verdad? Por medio de
no vemos esta separación entre el mundo material, ¿verdad? Y los límites físicos que antes nos separaban, ahora nos mantenemos conectados por estas nuevas herramientas que estamos utilizando. Y seguimos siendo un cuerpo de Cristo conectados a través de estos dispositivos y ya sean nuestras computadoras. Incluso ahorita, ¿verdad? Estamos formando comunidad y seguimos siendo cuerpo de Cristo. También tenemos el carácter público de nuestra espiritualidad, ¿verdad? La piedad popular, ya sea hispana latina, lleva una dimensión muy pública de fe y tradiciones, ya sea a través de procesiones en los barrios y los altares domésticos, y que hemos visto, ya nos han hablado un poquito de que todos hemos estado compartiendo, ¿verdad? Dentro de nuestras cuentas de medios sociales, es lo que hacemos, ¿verdad? Ya Domingo de Ramos, lo que pusimos en las puertas. Entonces, ahora lo estamos compartiendo por medio de ya sea Facebook o Instagram. También la vida y la muerte. Para nosotros, hispanos latinos, las celebraciones, ya sea Días de los Muertos, Viernes Santo, han brindado a muchos latinos una rica comprensión y experiencia que une la vida y la muerte. Sabemos que no termina la historia en Viernes Santo, que hay de nuevo va a haber la resurrección. Y fue muy interesante para mí ver un artículo escrito en inglés por la doctora Carmen Nanco Fernández, que hablaba sobre cómo durante esta pandemia estamos viviendo todos los días un Viernes Santo. Muy interesante en inglés. Vamos a ponerlo vamos a compartir el enlace aquí por medio del chat. Si pueden compartirlo, Darius. Entonces, la vida y la muerte, no hay esa separación. Lo cotidiano. Los católicos hispanos latinos marchan por este mundo buscando sentido en lo cotidiano, la experiencia y la lucha diaria. Entonces, yo creo que luego van a hablar mis colegas un poquito sobre eso, lo voy a dejar, pero sabemos que es algo importante para nuestra espiritualidad. Y finalmente, que nuestra espiritualidad lleva un liderazgo innovador, nos lleva a un liderazgo innovador. Es una eclesiología de comunión y misión y participación, donde todos los bautizados comparten en la misión de Cristo por medio de nuestro llamado bautismal. Es algo que hemos vivido por muchos años en la pastoral hispana aquí en Estados Unidos, por medio del proceso de los encuentros, lo vivimos en el 5º encuentro, y ahora todos tenemos la oportunidad de ejercer nuestro liderazgo y nuestro llamado bautismal por medio de estos dispositivos o las redes sociales. Podemos compartir un recurso, la misa, algo de inspiración, algo bíblico. Tenemos grupos de oración de la renovación carismática, ¿verdad?, que están compartiendo. Entonces, es una gran oportunidad y una gran riqueza dentro de nuestra espiritualidad, y cómo estas 6 características son muy compatibles ahora con los medios sociales. Bueno, vamos a seguir con este paso de juzgar, y se lo voy a pasar ahora a Javier, al doctor Orozco, que hable un poquito también sobre nuestra tradición. Javier. Bueno, sí, y siguiendo un poquito la conversación que llevamos acerca la temática de nuestra religiosidad popular que se ha mencionado en diferentes aspectos ahorita por todos nosotros, yo quisiera simplemente recalcar algunos puntitos sobre esa experiencia que es nuestra de la religiosidad popular, es decir, de que nosotros como pueblo hispano, como pueblo latino, reconocemos que Dios está presente, que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña. Entonces, en esta experiencia de religiosidad popular, en este vivir cotidiano que es nuestro, esta experiencia que estamos pasando por el coronavirus también nos ha llevado a profundizar un poquito como persona, como familia, como comunidad de fe. Y yo quisiera solamente de aquí recalcar 3 dimensiones que creo que se están profundizando en esta experiencia o intensificando, por decirlo así. Primero es esta espiritualidad que es nuestra de contemplación. O sea, esta contemplación, el momento donde estamos conectándonos, buscando esa conexión, estamos retornando, estamos reviviendo
esa fe y esa conexión con Dios y su comunidad. Entonces, la contemplación en nuestras comunidades siempre ha sido muy nuestro. Ya se mencionó y lo hemos mencionado aquí las diferentes tradiciones, en particular, los altarcitos que muchos tenemos en nuestros hogares. Es una manera de contemplar esa conexión y esa presencia de Dios con nosotros. Y hay muchas otras tradiciones que yo sé que todos conocemos de diferentes culturas, diferentes países de donde venimos y estamos. También la segunda sería, después de la contemplación viene la consolación. Nosotros somos un pueblo que reconoce la lucha. Nosotros somos un pueblo que ha caminado y no es ajeno al dolor y mucho menos al sufrimiento. Entonces, en este momento de lucha, de dolor y de sufrimiento, como ya hemos mencionado, es importante esta dimensión de la consolación. Es decir, la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que no estamos solos en estos momentos. Y nosotros como pueblo hispano, eso lo vivimos y lo sentimos cotidianamente en nuestras experiencias familiares, en nuestras presencias culturales. El dolor, el sufrimiento, la lucha son nuestros también, pero en una forma fatalista, sino en una forma que da vida. Entonces, esa es la segunda dimensión que quisiera recalcar. Contemplación, consolación. Y la tercera dimensión es, ya se ha mencionado, pero vale la pena recalcarla aquí, la comunidad. Para nosotros como pueblo hispano, especialmente en nuestra espiritualidad, en nuestra mística, nosotros somos un pueblo que siempre vive y se identifica por su comunidad, por la familia. Entonces, este pertenecer, este ser parte de algo más que un yo, este ser parte de algo una profunda afinidad por la vida. Y en esa afinidad seguimos en esta comunidad como peregrinos, caminando juntos, pero repletos de esperanza y repletos de ese sentido de fiesta, como ya se mencionó, ese sentido de resurrección que nace de nuestra experiencia, de nuestra vida. Y aquí solo quisiera recalcar un poquito el puntito de comunión que de nuestra fe reconocemos también que no solo somos parte de una peregrinación terrenal, es decir, de esta realidad que estamos viviendo, pero para muchos de nosotros de diferentes países de América Latina, estamos conectados con la comunión de los santos. Los santitos siempre han sido parte de nuestras vidas, de nuestro caminar, de nuestra experiencia, nuestra peregrinación. Entonces, esta comunidad, esta profundización a entrar a esta comunidad es también una comunidad santa, una comunidad que reconoce que no caminamos solos y de ahí seguimos con esperanza, como decían ya, con la resurrección. Entonces, estas tres dimensiones pues son muy importantes en este momento que estamos pasando, la contemplación, la consolación y la comunidad. Muchas gracias, Javier. Nada más te pido que para la próxima, si puedes prender tu cámara. Alejandro, si puedes hablar un poquito brevemente, porque nos estamos pasando de tiempo, sobre hablabas un poco de hablar sobre el año que nunca fue. Pues sí, reflexionando sobre todas aquellas actividades que teníamos planeadas dentro del quinto encuentro, los encuentros regionales, los encuentros diocesanos, tantas otras reuniones, encuentros, conferencias, retiros, toda aquella vida ministerial que tenemos en donde nos esperábamos reunir, pues no se ha dado. Entonces, en ese sentido, pues parece que el 2020 va a ser el año que nunca fue en términos de los eventos, pero también es el año que lo cambió todo, porque nos está llevando a entender quizá de manera distinta y a veces incluso más profunda nuestra fe. Yo pienso que también vale la pena mencionar el buen humor. Ciertamente es parte de nuestra espiritualidad. Se ha visto mucho de esto también en las redes sociales y uno que me causó mucha risa es donde está el Lucifer, ¿verdad? Está el diablo con Jesús y le está diciendo el diablo a Jesús, ya ves que lo que hice, te cerré los templos y es con este virus y dice Jesús, sí, pero yo abrí una iglesia en cada casa. Entonces,
Este buen humor también, en este ejemplo específico, nos lleva a la espiritualidad de la casa como realmente un lugar de iglesia, una iglesia doméstica, y además una iglesia en donde pues no nada más se presente nuestro Señor en términos de nuestras relaciones, pero también a un nivel más profundo de espiritualidad. Y un elemento también que pienso que vale mucho la pena mencionar es nuestra idea del tiempo. Yo creo que para nosotros los hispanos, esto de estar guardaditos es un poquito menos duro porque nosotros entendemos el tiempo como kairos, como una serie de eventos que se suceden unos de los otros, desde levantarse, desayunar, estar con los niños, hacer oración, y cada uno de esos momentos tiene su propia vida, su propio tiempo, dentro de una cotidianidad de poner atención a esa vida. Y no estamos tan regulados por cronos, que es realmente el medir el tiempo. Tienes que estar en este lugar a estas horas, porque si no llegas tarde. Dentro del buen humor, pues nadie está llegando tarde a misa, ¿verdad? Entonces, creo que es esta experiencia de estar en casa, el ser hispano como que nos ayuda por nuestra espiritualidad a experimentarla quizá de una manera un poquito más suave, más gentil, menos dramática, menos difícil. Gracias, Alejandro. Yo creo que vamos a pasar al siguiente paso, que es el actuar, ¿verdad? ¿Qué acciones podemos tomar ya reflexionando sobre la realidad y que nos enseña nuestra tradición? Entonces, voy a invitar ahora a Elizabeth, que nos va a hablar un poquito sobre la diócesis de Joliet y los recursos que ellos han desarrollado y nuevas maneras creativas que han utilizado. Elizabeth. Gracias, Patti. Pues una de las cosas que descubrimos rápido cuando ya la diócesis cerró y tuvimos que quedarnos en casa y hacer ministerio de casa, es que la gente tenía una gran necesidad. Entonces, por ejemplo, curso de Biblia que se daba en las parroquias, la primera semana hubo 9, ya para esta semana 32. Hicimos una especie de webinar para Viernes Santos y más de 121 personas se inscribieron, casi 90 se quedaron durante todo el tiempo que duró. Hay un hambre, una necesidad de conectarnos, pero también, como decía Javier, es un momento de contemplación. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Hay que discernir qué nos está pidiendo Dios y el Espíritu Santo. Hay que escuchar. Tenemos momentos de silencio, nos hemos desconectado por obligación y esas vidas aceleradas que llevábamos pues son diferentes. Todavía tenemos mucho trabajo porque yo creo que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo así conectados de alguna manera, porque nuestra misión y nuestro trabajo es con el pueblo, no nos podemos desconectar. Entonces, pues yo lo que diría es que ahora tenemos que pensar es cómo seguimos siendo discípulos misioneros en estos tiempos que son tan complicados y que nos han retado un poco. Cómo somos esa iglesia en salida que el Papa nos dice, nos cerraron las puertas de los templos, ahora tenemos que ser creativos, cómo nos conectamos en estos tiempos, cómo compartimos esas buenas nuevas y el Evangelio, y eso es lo que nos mantiene con fe y con alegría. Yo creo que lo importante, de nuevo, también, como decía Alejandro, es la familia. Nos estamos conectando de una manera diferente. La iglesia doméstica siempre era algo que hablábamos y que soñábamos y que la gente decía, es que los niños no quieren estar, no se sientan, no se ocupan. Pero en estos momentos sí, se están ocupando, estamos todos juntos bajo el mismo techo, no hay misa los domingos, y uno de los recursos que nosotros desarrollamos en la diócesis de Joliet se llama Dios, familia y amistad. Entonces es un recurso bilingüe donde celebramos el domingo. Están las lecturas, hay videos, nos conectamos a misa en vivo, la adaptamos para la parroquia que esté conectada en esos momentos. Entonces, pues semanalmente estamos dándole un mensaje, le damos dinámicas, tareas, cosas de compartir la fe con los niños para que ese domingo siga siendo santo. Ya los jueves lo tenemos en el website de la arquidiócesis,
para que entonces las catequistas y las familias y todo empiezan a compartir. Así que no queremos que se desconecten de que el domingo es un día de Dios y de que hay que celebrarlo en familia. Así que ese es uno de los recursos que hemos creado, además de que siempre estamos conectándonos por las redes sociales con mensajes nuevos, para que nuestro pueblo no se sienta de que pues la iglesia somos nosotros, y seguimos conectados. Gracias, Elizabeth. Bueno, ahora voy a invitar al doctor Orozco si puede hablar un poquito sobre la Arquidiócesis de San Luis y ese llamado que ellos tienen a la conexión y otros temas también que va a hablar un poquito. ¿No se escucha, Javier? ¿Prendiste el audio? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Ok, Sí, disculpen. perfecto. Aprendiendo la tecnología. Iba a hablar de la humildad, acerca de que en nuestra diócesis estamos aprendiendo un poquito a ser humildes. Es decir, que en esta realidad que estamos viviendo, todos los que trabajamos y servimos a las comunidades, estamos reconociendo que no tenemos todo. Todo en todo momento. Entonces es un momento también donde estamos practicando y actuando un poquito esa virtud de la humildad que nos invita a reconocer que es un momento diferente y hay que aprender, hay que ser humildes y buscar ese crecimiento tanto de uno del otro, pero también buscar esos recursos que puedan ayudarnos a brindar el servicio que queremos. Entonces, esta práctica, este actuar de la humildad nos ha ayudado bastante. Segundo, es la colaboración, ¿verdad? Hemos tenido que ser creativos en la colaboración porque estábamos impuestos a colaborar con ciertos grupos, que es muy bueno y qué bueno y lo vamos a seguir haciendo, pero esta realidad también nos ha impulsado a actuar en una colaboración creativa, es decir, con quién debo estar colaborando, quién tiene cuáles recursos para la comunidad que van más allá tal vez de un recurso pastoral, pero tal vez sea un recurso emocional, un recurso material, etcétera, etcétera. Entonces, la colaboración creativa es algo que estamos tratando de cultivar y actualizar también aquí al nivel de la diócesis y en nuestro pastoral. Y el tercer punto sería esta experiencia de actualizar la transformación, no tanto solo al nivel personal, ¿verdad? Porque todos estamos siendo transformados, estamos siendo recreados por esta experiencia, pero una transformación, digamos, de servicio, como agentes pastorales en nuestra diócesis, que nos ayude a reimaginar. Estamos viviendo esta realidad, entonces, ¿cómo va a ser transformada nuestro servicio a la comunidad? ¿Cómo vamos a reimaginar lo que hemos estado haciendo y cómo lo vamos a continuar haciendo en una forma transformadora y que nos ayude a llegar a ser agentes que puedan ofrecer un servicio acertado? Entonces, esos tres aspectos estamos ahora en la diócesis y con otros mejorando y actuando. Gracias, Javier. Ahora invito a Alejandro a hablar un poquito sobre recursos y oportunidades para la oración. Sabemos que el Quinto Encuentro tiene una página dedicada a recursos para esta etapa de que estamos viviendo de COVID-19, que pueden, y ya pusimos en el chat el enlace, pero también hablar un poquito sobre la lección divina en la familia. Alejandro, si puedes hablar de eso. Sí, pues ciertamente hay muchos recursos que se han compartido. Oregon Catholic Press ha hecho una labor excelente, sobre todo con Pedro Rubalcaba y otros colaboradores ofreciendo oportunidades para oración diaria. También casas editoriales como Editorial Verbo Divino y otras que realmente tienen un énfasis en la cuestión bíblica. Por ejemplo, hablando de la Lectio Divina, concretamente, que es la lectura orante de la Biblia, es un recurso que puede ser de gran ayuda dentro de las casas. Es una manera muy bonita de entender y orar y aplicar la palabra de Dios a la realidad cotidiana nuestra. Así es que
Hay recursos que pueden encontrar en el paquete del quinto encuentro. Vean sobre todo los recursos de la editorial Verbo Divino para ver cómo se lleva a cabo una lección divina y que puedan de alguna manera experimentar la palabra de Dios dentro del hogar. Como les decía yo la última vez que estuve con ustedes, fue durante los años del exilio que el pueblo judío profundizó la palabra de Dios, y esos fueron los años en donde se empezó a escribir el Pentateuco, ¿verdad? Así es que este es un tiempo muy importante para profundizar la palabra de Dios y experimentar su fuerza sanadora y salvífica dentro del hogar. Gracias, Alejandro. Vamos ahora a mover un poquito hacia preguntas y anuncios. Sé que tenemos algunas preguntas. Hemos respondido algunas en el chat, así que revisen el chat y otras las vamos a dialogar un poquito. Antes de eso, quiero hablar un poquito sobre, a veces dentro de nuestra espiritualidad, y le pido al resto de los panelistas si pueden prender su cámara, si podemos hablar un poquito sobre el aspecto negativo a veces dentro de nuestra espiritualidad, que puede ser el fatalismo o ver esto como un castigo de Dios. Entonces, si gustan tal vez abordar el tema. Bueno, ciertamente. Sí, Adelante, Javier. No, iba simplemente creo que es una buena dimensión y una buena pregunta acerca del fatalismo. Una conexión que yo veo es que en nuestra comunidad como hispanos siempre hemos sido una comunidad que vive la realidad en una forma encarnada, que es algo muy real, y había mencionado anteriormente el dolor y el sufrimiento y la lucha del pueblo. Entonces, esta realidad encarnada del sufrimiento, del dolor, de la lucha, muchas veces sí nos puede llevar a ese aspecto fatalista, pero a la vez, yo diría que como pueblo de Dios también tenemos que reconocer el balance que es nuestro sentido de la resurrección cultural, que se manifiesta en el sentido de la fiesta, en la virtud de la esperanza. Entonces yo creo que hasta cierto punto hay algo de realidad del sufrimiento y el dolor que es muy, muy real, pero a la vez hay que retornar también y balancearlo con la fiesta, como decía Alejandro, el sentido del humor, nuestra esperanza y cosas de esa dimensión cultural también. Nada más enfatizar que cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere sobre todo es querernos, es que tengamos vida. Y el a veces no entender situaciones como la que estamos viviendo ahorita nos puede llevar a pensar que este es un castigo de Dios, y eso es una deformación de la fe. Así es que creo que pues, la gran mayoría de nuestro pueblo está en sintonía con ese Dios de la vida, que ahorita está llorando con nosotros y está tratando de consolarnos y tratando de animarnos, sobre todo a través del actuar de su iglesia. Así es que es muy importante entender que nuestro Dios es un Dios de la vida, y expresado también en María de Guadalupe, con su consuelo, con su preocupación por nosotros, con su sanarnos. Ese realmente es nuestro Dios, y no un Dios de castigo que manda cosas malas para nosotros. Muy bien. Una pregunta que surgió dentro del chat es, ¿por qué no usar las estrategias de los centros comerciales y tomemos turnos para asistir a una celebración eucarística simple y así poder cumplir con el mandato del Señor? Eso es bien interesante. O sea, si ustedes seguramente aquí en el área de Washington, D.C., si tú quieres ir al Costco o incluso a una tienda menor, te hacen que te pongas fila afuera. O sea, la fila se hace afuera porque es más fácil y estamos al aire libre, y dejan entrar a determinado número de personas. Yo creo que conforme se vayan pasando las semanas del aislamiento y se vayan creando respuestas, la creatividad va a ser impresionante. Obviamente eso tiene que ser siempre siguiendo lineamientos que el gobierno local o el estado o a nivel de la nación vengan, y que nosotros como ciudadanos pues debemos de seguir como residentes en este país. Pero dentro de esos parámetros de seguridad, yo pienso que la imaginación nos va a dar unas sorpresas muy interesantes, porque nuestro pueblo busca la manera de hallar, y ya veremos. O sea, me hace muy interesante esa pregunta.
Hay un comentario me sé que es el padre Michael McAndrew, trabajamos juntos en Fresno. Saludo, padre. Nos dice, se nota en la sociedad un nuevo respeto al trabajador migrante del campo como trabajador esencial. Este es un momento para nosotros elevar el autoestima de nuestra gente cuando la sociedad tiene nuevo respeto para la obra de mano esencial en la sociedad. Entonces es algo interesante, ¿verdad? La importancia del migrante ahorita en el campo. Pati, si me permites añadir, qué alegre, qué buena noticia fue saber que en California el gobernador anunció ayer que se van a dedicar 126 millones de dólares para los indocumentados. Correcto. Entonces, muy contentos acá en California de nuestro gobernador y lo que él está haciendo por los migrantes y especialmente los que no están aquí, ¿verdad? Felicidades. Dios quiera que todos los estados sigan ese ejemplo muy pronto. Muy bien. Otra cosa que me gustaría tal vez dialogar un poquito es sobre cómo podemos ver este tiempo de edad. Hay la diferencia entre lo que llamamos el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Entonces, normalmente vivimos en Cronos, ¿verdad? Bajo el reloj. Entonces, si alguien gusta hablar un poquito sobre este tiempo de Kairos que estamos viviendo. Pues yo hablé un poquito, nada más brevemente, el compartir en términos de la capacidad que tenemos para ponerle atención a la vida. María y yo todas las tardes tratamos de salir a caminar y es impresionante cómo estamos viendo las cosas de manera distinta porque no estamos tan preocupados con la hora como lo haríamos en otro momento y estamos viendo con los mismos ojos, pero de manera más profunda. Y creo que el tener un poquito más de tiempo para poner atención a la naturaleza, a las personas, a las conversaciones que tenemos, a los ritos que realizamos dentro del hogar, es algo que es algo que nos viene a nosotros de una manera muy natural como hispanos, pero que pues, en el trajín de la vida, sobre todo aquí en Estados Unidos, podemos perder eso un poquito de vista, ¿no? El disfrutar la vida y poner atención al presente en lo que estamos realizando. Así es que creo que ese tiempo de Kairos, de realmente poder reconocer y gustar en cada momento de una manera más profunda, es algo que ahorita ciertamente dentro de mi familia ha sido un don muy bonito. Un comentario solamente para añadir. Cuando hablamos del tiempo en Kairos, desde una forma teológica, espiritual, estamos hablando de crear y tener la capacidad de crear y entrar en una vida ritual. Es decir, de crear diferentes rituales que van simbolizando y van captando esa experiencia profunda humana ya sea de conexión o de recordar. Entonces menciono la dimensión ritual en el contexto de Kairos, porque ese es el momento de como se ha mencionado, de recrear o crear nuevos rituales, ya sea familiares, de amistades. Por ejemplo, en mi familia, con mi esposa, ahora estamos creando ritual de cómo celebrar los cumpleaños con las amistades en una forma diferente. Pero hay que ser intencional, hay que crear esos rituales, como ya mencionaba, ya sea el día el Cairo nos invita a ritualizar nuestra experiencia, ya sea con como decía Alejandro, caminar, buscar otro ritual que va marcando ese momento para nosotros y le va dando sentidos. Entonces, esta dimensión del rito, de ritualizar nuestras experiencias en el tiempo de Kairos es muy importante. Y solo añado eso como para complementar lo que ya se ha dicho. Yo pienso, Pati, disculpa, que estamos viviendo unos momentos que somos mucho más agradecidos, ¿no? Cada día nos levantamos y le damos gracias a Dios por la vida, porque estamos viviendo como los discípulos a puerta cerrada y nosotros con un miedo a un enemigo invisible. No lo vemos, no sabemos quién lo tiene, dónde nos toca. Entonces, pues dentro de ese miedo somos un pueblo fuerte y un pueblo de fe. Y yo pienso que eso es lo que nos va a llevar como dicen, al otro lado de esto. Y vale también la pena mencionar que, y esta es la opinión de por lo menos una colega
ahí ciertamente en California, que dice que en muchas instancias los hispanos le tienen más miedo a perder su trabajo que al virus. Entonces, interesante en ese sentido cómo nuestro pueblo también, y esto se ha cubierto ampliamente en los medios masivos, el pueblo hispano es uno de los pueblos que más ha sido impactado con la pérdida de trabajo, sobre todo en el área de Nueva York, pero ciertamente en California también. Y también en la realidad que muchos de nuestro pueblo vive en lugares más reducidos, en departamentos, quizás sin balcón, en donde la convivencia, sobre todo cuando hay fricciones, puede ser más difícil. Ser una iglesia doméstica en un espacio muy reducido ciertamente es más difícil que cuando te puedes ir a otro cuarto y crear cierto espacio. Entonces, ciertamente, este puede ser un tema para un webinar en el futuro, ¿verdad? Cuál es el impacto en el pueblo hispano, sobre todo con personas que han perdido su trabajo, que viven en espacios reducidos y que tienen algún pariente enfermo. Entonces, ese es un tema que ciertamente debemos cubrir en un webinar próximamente. Una pregunta es de Arumi. Saludos, Arumi. Nos dice cómo muchos nos conocemos, Arumi, como comunidad hispana, ¿qué acciones podemos hacer que sean sustentables para el futuro y lo que será el nuevo normal? ¿Puedes repetir la pregunta, Pati? Sí. Como comunidad hispana, ¿qué acciones podemos hacer que sean sustentables para el futuro y lo que será el nuevo normal? Sustentables, quieres decir, ¿no? Sí, correcto. Sustentables, me imagino que se refiere a que puedan tener todos los elementos para seguir avanzando, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Yo creo que este es un área de mucha exploración, de ver distintas maneras de ser iglesia, de celebrar nuestra fe, de aprender de nuestra fe, de comportarnos unos con otros. Y no sé, o sea, concretamente no puedo pensar ahorita quizá en ninguna que sea permanente. ¿Cuáles de estas ideas que se han generado, de estas iniciativas, experiencias que han surgido ahorita, van a permanecer más allá de cuando tengamos que estar manteniendo su sana distancia, como se diría en México, ¿no? No sé específicamente, pero yo creo que sí, como dije, en este año es como que el año que no fue, pero también el año que lo cambió todo. Y yo pienso que nuevas formas, pienso en Juan Pablo II, nuevas expresiones, nuevos métodos, nuevo entusiasmo, algo habrá de eso para nuestra iglesia en el futuro que sea sustentable. Sí, lo único que yo añadiría, no en una forma de responder, porque creo que la pregunta es muy buena, pero también hasta cierto punto yo diría que una de las cosas que nos va a ayudar tal vez es continuar y afirmar estos ojos y esta disponibilidad, discernimiento, tanto espiritual, etcétera, porque es en este cultivar el discernimiento que nos va a ayudar como pueblo hispano a no de una forma prematura brincar a iniciativas que no es necesario. Entonces yo creo que una de las virtudes importantes sería el discernimiento para tomarnos la paciencia y permanecer en el dolor, en la dificultad del momento, reconociendo al mismo tiempo que si reconocemos y fijamos esos ojos en la realidad, con la ayuda de Dios se nos va a revelar los caminos a seguir. Pero en este momento yo creo que lo más importante es de permanecer los ojos fijos en esa fe, en esa solidaridad y de ahí poco a poco con paciencia ir discerniendo cuáles serán aquellos pasos que Dios quiere que tomemos. Porque si no lo hacemos así, creo que podemos brincarnos y sobre anticipar algo que en realidad no requiere en este momento. Es una observación solamente. Gracias, Javier. Varias preguntas que han surgido en el chat. Incluso tenemos al obispo Hanson aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. La pregunta es en cuestión de lo económico, ¿verdad? Entonces, el impacto económico, cómo pueden
los párrocos acudían. Entonces, no sé sé que es diferente la espiritualidad, pero yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta en cuestión de tal vez futuros webinars, porque sí hay varias personas que están preguntando especialmente, ¿verdad?, cómo va a impactar ya sea trabajos parroquiales o diocesanos o en las organizaciones, ¿verdad? Si van a haber más trabajo o menos. Es una de las preguntas que están haciendo. Entonces, no sé si rápidamente quieran responder a eso, pero yo digo que es un tema que tal vez tengamos que abordar también, que sepan que compartí yo también por medio de las preguntas un enlace a cada lunes. Coren Ruiz, ahí se me está, no me acuerdo el apellido de Coren, disculpa Coren, tiene una presentación por Facebook Live en lo cual están presentando el tema de corresponsabilidad, stewardship. Entonces les recomiendo eso para ustedes porque sí es algo importante que tiene que seguir adelante para la iglesia. No sé si alguien más tiene un comentario sobre eso. Bueno, y nada más hacer el comentario que gracias a Dios hay estados en donde los gobiernos han asignado alivio para las iglesias. Creo que el estado de Michigan, en donde estamos, señor Hanshan, es uno de ellos. Y esperemos que esto también se repita. No son fondos federales, sino que son fondos estatales. Así es que a nivel nacional, los obispos y quienes colaboran con ellos están tratando de evitar que haya un desplazamiento de trabajadores ciertamente dentro de la iglesia. Por otro lado, también a nivel de lo que es la donación, ¿verdad? La colecta en las parroquias. Hay unas parroquias que han podido recuperar de alguna manera a través de distintos medios cierto nivel de la colecta, pero sabemos que hay muchas parroquias que le está costando mucho trabajo llegar a ese nivel de ingreso que se necesite. La Coren puede ser un buen recurso, también habrá otras personas, pero dentro de una diócesis sería interesante ver las parroquias que han logrado recuperar su ingreso de manera más efectiva y compartir esas mejores prácticas dentro de las diócesis, ¿no? No sé si Javier o Elizabeth tienen en sus diócesis parroquias que han podido recuperar el alto porcentaje de su ingreso mensual, digo semanal. Ha sido bien difícil y es un tema que hemos estado acompañando a los sacerdotes en la diócesis porque es uno bien complicado. Las parroquias están cerradas, no hay colecta. Dentro de lo que he escuchado, a algunas parroquias les ha bajado la entrada, esas donaciones semanales, hasta un 70%. Todavía hay personas que lo envían por correo, hay algunos que están en online, pero todavía online giving pues no estaba al nivel que hubiésemos querido, especialmente en estos tiempos. Estamos como diócesis apoyando a los párrocos para hacer ese cambio, para llevarlos hacia online giving, para que por lo menos la persona se pueda conectar y hacer su contribución. Pero eso ha sido un golpe fuerte y que las parroquias, pues vamos a ver qué pasa cuando abran las puertas de la iglesia, si las personas regresan y contribuyen, pero también estamos viendo que hay un impacto económico serio con este virus y pues también vemos que nuestra iglesia está apoyando y dando y pues necesitamos ver cómo inspiramos el stewardship, ¿no? Para seguir haciendo la labor que tenemos que hacer y los ministerios que tenemos que hacer, especialmente con los pobres. Gracias, Elizabeth. Se nos está acabando el tiempo. Algo que es importante que sepan que los invitamos ya sea a compartir con sus compañeros un enlace que van a recibir. Muchos de ustedes han preguntado sobre si este webinar va a estar disponible en alguna parte. Se les envía después del webinar en unas horas un enlace y entonces por medio de ese enlace pueden ver la grabación y siéntanse libre de compartir ese enlace con otras personas. También me hicieron esa pregunta. Y también siéntanse libre de compartir la invitación a los siguientes webinars. Entonces, el siguiente webinar o seminario web es la nueva evangelización y la misión durante COVID-19, que es la semana entrante, el viernes 24 de abril, tendremos a la hermana Inma Cuesta, Alejandro de nuevo con nosotros y Katia Arango. Entonces,
los invitamos a que estén con nosotros. Quiero darle gracias a nuestros panelistas y a cada uno de nuestros participantes. Fueron muy buenas preguntas y muy buen feedback que nos dieron. Y aún más, les agradecemos a ustedes su compromiso por todo lo que están haciendo, ¿verdad? Su creatividad. Y sabemos que muchos están trabajando horas rarísimas, ¿verdad? Día y noche estamos trabajando muchos de nosotros ahora para evangelizar y llevar, ¿verdad? La buena nueva a nuestro pueblo hispano. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.